Ok, ahora pasamos a nuestro segundo ejercicio que forma parte del capítulo 15 de nuestro mismo libro de Física para Ingeniería de Stigler, la séptima edición. En este capítulo 15 vamos a explicar el ejercicio 11, que este nos dice un objeto de 0.5 kilogramos unido a un resorte con constante de fuerza de 8.0 newtons entre metros vibra en movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros. Que ya tenemos varios datos, tenemos la masa, tenemos la constante de fuerza y tenemos la amplitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Nos dice calcule primero el máximo valor de su rapidez y aceleración. Segundo, la rapidez y la aceleración cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio. Y por último, C, el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva desde x igual 0 a x igual 8 centímetros. Por lo tanto, ya con nuestros datos, 0.5 kilogramos de masa, 8.0 newtons entre metros de constante de fuerza y 10 centímetros de amplitud, podemos comenzar a determinar lo que es nuestro ejercicio. Entonces podemos dejar de compartir el ejercicio para compartir nuestra pizarra. Lo tenemos por aquí. Lo primero que tenemos que asumir es que el objeto lo vamos a categorizar como que se encuentra ya en posición de equilibrio. Por lo tanto, su posición va a ser igual a 0, al igual que su intervalo de tiempo, que también va a ser igual a 0. Esto nos va a permitir utilizar lo que es la función seno, que va a estar definida por la siguiente expresión, que es x igual a seno de omega t. Nosotros, sabiendo ya de antemano que a es la amplitud y omega es la frecuencia angular, ya conocemos cuál es el valor de a, que es 10 centímetros, como bien lo sabíamos. O sea, vamos a colocar los datos por aquí arriba para que no se nos olvide. Tenemos que a es igual a 10.0 centímetros. Tenemos que la constante es igual a 8.0 newtons entre metros. Y también teníamos que la masa es igual a 0.5 kilogramos. Esos son nuestros datos. Entonces, para comenzar a operar, necesitamos saber cuál es el valor de la frecuencia angular. Como es un sistema de masa-resorte, aquí no podemos determinarlo por la fórmula que involucra la frecuencia. Entonces, por lo tanto, necesitamos determinarlo por la fórmula que nos va a involucrar lo que es la constante de masa. Entonces, esta fórmula nos dice que la frecuencia angular, vamos a ponerlo por aquí, la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante de fuerza sobre la masa. Entonces, así vamos a determinar el valor de la frecuencia angular. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 8.0 newtons entre metros dividido nuevamente entre la masa, que es 0.5 kilogramos. Por lo tanto, cuando dividimos 8 entre 0.5, nos va a quedar en total, nos va a quedar 16 raíz cuadrada de 16, que esto va a ser igual, sabemos que la raíz cuadrada de 16 es 4, pero sería 4.0, o sea 4 radianes entre segundos, que sería nuestra frecuencia angular. Recuerden siempre ponerle, como bien dicen los profesores un poquito más mayores, los apellidos a estas magnitudes. Por lo tanto, ya que tenemos lo que es la frecuencia angular, ya podemos dejar definida totalmente la posición, que va a estar definida por esta expresión que voy a colocar aquí. Sería x igual a 10.0 centímetros por el seno de 4 por 0 por t, sabiendo que ese 4.0 por t es radianes entre segundos, porque es omega t. Entonces, ya que tenemos esta, podemos comenzar con nuestra inciso A. Si recuerdan nuestro inciso A,
este nos decía que tenemos que encontrar el máximo valor de su rapidez y aceleración. Entonces, lo vamos a hacer cuando bien ya tenemos definida lo que es la función del seno. Por lo tanto, podemos comenzar diciendo que la velocidad es la primera derivada con respecto de la posición. Entonces, si derivamos la posición, tenemos que va a ser igual, la velocidad va a ser igual si derivamos la posición a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno, vamos a separarlo, por el coseno de omega t. O sea, la misma frecuencia angular por t. Entonces, esa es la derivada de la función seno en función de la posición. O sea, la primera derivada nos va a dar lo que es la velocidad. Por lo tanto, si vamos con los datos que ya tenemos, sabemos que tenemos que la frecuencia angular es 4.0 por los 10 centímetros que ya teníamos, por el coseno de nuevamente 4.00, o sea, omega t, lo que tenemos aquí. Si hacemos ese cálculo, vamos a reducir la cámara, ponerla por aquí. Si hacemos ese cálculo, tenemos, vamos a darle igual, 4 por 10 nos va a dar 40.00 centímetros, coseno de omega t, que omega t, como sabemos, es 4.00t, que es omega t. Tenemos esta. Entonces, esa sería la velocidad. Ahora, si recordamos lo que hemos aprendido dentro de las clases de física mecánica, podemos saber que la velocidad máxima es igual a simplemente esos dos primeros términos que tenemos aquí. Frecuencia angular por amplitud es la velocidad máxima. Por lo tanto, si ya calculamos lo que es la frecuencia angular por la amplitud, que nos da 40 centímetros, la velocidad máxima es 40 centímetros sobre segundos. Vamos a dejarlo expresado primero. Podemos dejarlo así y al final podemos centímetros sobre segundos, para que sea más claro de entender, para no confundirnos con los apellidos. Aquí ya sabemos exactamente que la velocidad máxima es 40.0 centímetros sobre segundos. Esa es la velocidad máxima que hemos determinado. Luego, sabemos que ahora la aceleración es la segunda derivada de la posición. Por lo tanto, volvemos a derivar y tenemos que la aceleración, la segunda derivada de la posición, va a ser igual a menos w cuadrado, creo que por ahora lo voy a expresar así, menos w cuadrado por la amplitud por el seno de omega t. Esa es la segunda derivada de la posición, por lo tanto es la aceleración. Y si sustituimos nuestros datos, tenemos que es igual a menos, ponerle menos aquí, y tenemos que la frecuencia angular es 4.00 al cuadrado, vamos a poner el cuadrado aquí, por la amplitud, que son 10 centímetros, por el seno de 4.00t, que es omega t. Por lo tanto, el resultado que vamos a obtener de este va a ser igual entonces a 4 al cuadrado, que es 16, por 10 serían 160. Serían menos 160 por ese signo que tenemos aquí. Recordando poner los apellidos, que se me acaba de olvidar, centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, el resultado va a ser igual, menos 160. Vamos a dejar los apellidos para el final también. 160 seno de 4.00t, omega t, que es lo que bien ya sabemos que
¿qué es? Por la función del seno que ya tenemos definida. Entonces, centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya que tenemos la aceleración, recordamos también, vamos a ir la cámara por aquí, recordamos también cómo se determina la aceleración máxima o su máximo valor de aceleración, que casi de la misma forma que de la velocidad, son los dos primeros términos, pero en este caso los dos primeros términos, o la aceleración máxima, es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Aquí para determinar la aceleración máxima no vamos a tomar en cuenta ese signo negativo que tenemos aquí. No lo vamos a tomar en cuenta. Por lo tanto, simplemente es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, que como ya tenemos aquí, es 160 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya terminamos con nuestro inciso A, que nos pedía calcular el máximo valor de la velocidad y el máximo valor de la aceleración. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que determinar es nuestro inciso B. Nuestro inciso B nos comienza a decir que, si recordamos lo que nos dice, el B nos dice, determine la rapidez y la aceleración cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio. Aquí ya teníamos un 10. Entonces, esto lo vamos a determinar con la siguiente expresión. Creo que ya podemos ir, vamos a seleccionar esto para subirlo para acá arriba y tener más espacio. Entonces, tenemos esto aquí. Ahora, para determinar lo que es la rapidez y la aceleración, o sea, sus máximos valores, en 6 centímetros de la posición a 6 centímetros de la posición de equilibrio, lo vamos a resolver con la siguiente expresión, partiendo también de la función seno que ya tenemos definida aquí y también definida aquí. Entonces va a ser igual a seno de omega t, que omega es 4.00t, minúscula, que va a ser igual a 6 entre 10. Esa es nuestra expresión para determinar, primero, el intervalo de tiempo en que llega a 6 centímetros de la posición de equilibrio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, ir despejando lo que tenemos. Queremos dejar solo al intervalo de tiempo, que es este que está aquí. Por lo tanto, vamos a ir pasando el seno hacia la derecha. Y si lo pasamos a la derecha, sabemos que si está multiplicando el seno, vamos a pasar en su inverso, que sería 4, de este lado se va a quedar 4.0t igual al seno a la menos 1 de 6 entre 10. Por lo tanto, si queremos seguir dejando solo a la t, lo que tenemos que seguir haciendo es t igual a seno a la menos 1 de 6 entre 10. Vamos a poner esto entre paréntesis. Aquí. Y todo esto va a estar entre 4. Ya que tenemos aquí, podemos saber exactamente cuál es el intervalo de tiempo que transcurre desde la posición de equilibrio hasta los 6 centímetros. Por lo tanto, si calculamos, tenemos 6 entre 10 nos da 0.60. Si le buscamos el seno inverso a 0.60, nos da 0.64 aproximadamente. Y si lo dividimos entre 4, eso nos da 1.161. ¿Y eso qué son? Segundos. 0.161 segundos. Entonces, ya acabamos de definir para poder determinar lo que es la velocidad máxima y la aceleración máxima cuando se encuentra a 6 centímetros de la posición de equilibrio. Ya tenemos el tiempo que transcurre para llegar a 6 centímetros. Ya tenemos la posición, que también son los 6 centímetros, por obviedad. Entonces, vamos a subir esto por aquí. Y vamos a volver a calcular lo que es la velocidad máxima y la aceleración máxima. Velocidad máxima, como ya teníamos, es igual a la velocidad, a la frecuencia angular por la amplitud. Por lo tanto, esto va a ser igual
No, disculpen, no es la velocidad máxima, es la velocidad. Es la velocidad. Por lo tanto, lo que vamos a tener es el 40 que ya teníamos aquí, que es la velocidad que tenemos aquí, 40.00 por el coseno de esta expresión que está aquí. Hasta creo que la podríamos copiar. Vamos a ver si la podemos seleccionar para copiarla. La que tenemos aquí. Exactamente. Si la copiamos, vamos a seleccionar aquí, que es la que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, ya podemos proceder a sustituir los valores. Entonces, lo que vamos a tener es que este valor de t que tenemos aquí, lo vamos a cambiar por su valor que ya acabamos de encontrar, que es por 0.161, que son segundos. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que vamos a dejarlo sin rápido porque ya lo tenemos todo junto al final. Entonces, si calculamos eso, tenemos 40.00. Vamos a terminar primero lo del coseno, disculpen. Tenemos 4 por 0.161. Eso nos da 0.644. Si le sacamos el coseno a eso, nos va a quedar 0.799, más o menos. Y si lo multiplicamos por 40, esto nos va a dar al final 31.98, que lo podemos redondear a 32.0 centímetros sobre segundos. Esa es la velocidad que va a tener el objeto a 6 centímetros de la posición de equilibrio, que ya lo determinamos, y en el intervalo de tiempo que era lo esencial para poder calcularlo. Entonces, ahora vamos a seguir con la aceleración. Si recordamos, la aceleración también la tenemos por aquí arriba, expresada a menos 160 seno de la frecuencia angular de Wt, que es 4. Entonces podemos volver a copiarlo, que la tenemos aquí. Menos 160. Ok, esta que está aquí. Entonces vamos aquí. La pegamos. Entonces, ya sabemos nuevamente que el valor de t es 0.161, por lo cual lo volvemos a sustituir 0.161 y más a otro va en serie cerrada, creo que no lo pusimos aquí, lo pone en serie cerrada, sí. Ok, entonces, si volvemos a calcular 4 por 0.161, que nos da 0.644, y a eso le sacamos el coseno, que nos da 0.799, ahora lo que vamos a hacer es a multiplicarlo por menos 160. No, disculpen, error clave que hay que darse cuenta, hay que estar muy concentrado en estos ejercicios. Si multiplicamos 4 por 0.161, ahora para determinar la aceleración es con el seno, y lo voy a hacer con el coseno, entonces hay que estar bien pendiente. Tenemos seno. Ok, entonces ahora le sacamos el seno y nos da 0.600. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por menos 160 y nos va a dar en total, con signo negativo obviamente, de menos 96.06. Entonces, podemos preferir redondear o no. Probablemente sí lo voy a redondear. Es menos 96.1 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya también determinamos nuestro inciso B, que nos decía que a 6 centímetros de la posición de equilibrio, cuál sería nuestra velocidad y cuál es nuestra aceleración. Recuerden, aquí no es la aceleración ni la aceleración máxima ni la velocidad máxima, sino la velocidad y la aceleración. Entonces, ya que tenemos eso, tenemos nuestro punto C, y que es nuestro último, que si recordamos lo que dice,
el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva desde x igual a 0 a x igual a 8 centímetros. Por lo tanto, lo volvemos a hacer con la misma expresión nosotros teníamos ya colocada, que es la misma. O sea, si ya sabemos que desde la posición de equilibrio sabemos que es 8, o sea, la posición de equilibrio sabemos que es 0, cuando definimos que x igual a 0, ahora se mueve a 8 centímetros. Por lo tanto, si vamos a nuestra pizarra, con la que la tenemos aquí, lo que tenemos que hacer, vamos a ver si podemos borrar esto de más arriba, para poder calcularlo aquí arriba. Bueno, vamos a deshacer. Creo que ya ahí arriba lo podemos calcular, que es lo último. Lo que tenemos que hacer, vamos a deslizar esta barra por aquí abajo. Vamos a calcularlo por aquí arriba, tenerlo pendiente. Vamos a pasar una línea para que no nos confundamos. Ok, hasta aquí está bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es con la misma expresión que teníamos antes. Si lo recuerdan bien, seno de omega t, que en este caso es 4, ahora igual, tenemos 8 centímetros de la posición de equilibrio, ya no son 6, por lo tanto sería 8 entre 10. Si volvemos a despejar todo como ya lo teníamos, siguiendo el mismo procedimiento, nos va a quedar de manera, más directa ahora, que t va a ser igual a el seno a la menos 1 de 8 entre 10. Vamos a encerrar eso entre paréntesis. Entre 4. Por lo tanto, si decimos 8 entre 10 es igual a 0.80, le sacamos a eso el seno inverso, que es 0.927 aproximadamente, lo dividimos entre 4, nos da un valor de 0.231 2318. Entonces, aproximadamente podemos decir que es 0.232. Entonces, ese va a ser nuestro intervalo de tiempo, que como bien preguntaba en nuestro punto C, requerido para que se mueva desde la posición de equilibrio, x igual 0, a 8 centímetros. Entonces, con esto ya culminamos con nuestro segundo ejercicio del capítulo 15, el número 11. Entonces, ya podemos proseguir con nuestro último ejercicio.